Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión a una nueva charla. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy voy a estar con Iru Landucci y Jordi Barea conversando sobre la libertad de expresión, ¿sí? Han elegido este tema para compartir a toda la comunidad de Mindalia, en donde vamos a estar analizando cómo los líderes globales impulsan la censura y atentan contra la libertad de expresión. Voy a traerlos a la sala para que se sumen y demos inicio a esta charla. Jordi e Iru, bienvenidos. Gracias por acompañarme hoy. Un placer. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Un placer estar acá nuevamente en Mindalia. ¿Qué tal, Fairuz? Bueno, y a toda la audiencia, un saludo y un tema interesantísimo el de hoy. Perdonad mi voz, no es que esté limitado a mi derecho a hablar, pero lo tengo un poquito afónico. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y además por traer este tema tan interesante. Sí, comencemos un poquitito por lo que opinan ustedes, por supuesto, sobre la relación entre el poder político y los medios de comunicación en la actualidad. Bueno, a ver, es un tema más que interesante, importante de entender, ¿no? Porque estamos ante, tal vez, de manera un poco extraña, estamos en el momento de mayor censura, pero sin embargo de mayor acceso a la información, ¿no? Es como que hay un equilibrio ahí medio orgánico que de alguna manera el universo provee, pero nos mantienen distraídos y obviamente tratando desesperadamente de controlar los medios digitales por donde de alguna manera se esparcen los mensajes. Sin embargo, todavía estamos en condiciones de seguir haciendo ruido y es necesario, más allá de lo interesante, ir comprendiendo para que se vayan generando canales alternativos. Hemos visto lo que pasó con Telegram, por ejemplo, uno de los pocos nichos que quedan de alguna manera con esa libertad que pretenderíamos que tuviesen las demás plataformas, y sin embargo ya han empezado a operar sobre Telegram. Entonces, echa la ley, echa la trampa, mientras que más de nosotros de alguna manera vayan alertando sobre este problema o sobre esta problemática, obviamente también van a ir surgiendo las puertas de salida para nuevos sistemas. La realidad es que hoy nos toca esta batalla que es la más cercana que tenemos junto con lo que se va a venir de las CBDCs. Sí, además decías el tema político y de los medios, a nuestro entender, todo viene preorganizado por unas élites, si le quieres llamar así, unas instituciones supranacionales que bajan la línea desde el Foro de Davos, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, y obviamente que la información es poder y ellos no quieren que la gente, la ciudadanía, pues conciba la posibilidad de que haya ciertas estructuras que están por encima de todos los países, no solo financiándolos con la ayuda internacional, sino también mandándoles directrices en todos los ámbitos y aristas, ¿no? Que al final pues se practican en el pueblo. Entonces estamos viendo como el nuevo orden mundial, que no deja de ser otra dictadura más, pues se va implementando con un buenismo, con una cara, pero que en el fondo pues no quiere más que coartar los derechos de todos y por lo tanto con la información es, a nuestro entender, el caballo de Troya que han abanderado, porque si no la gente se va a rebelar a la vista de los objetivos que tienen. Concuerdo con lo que dijiste en un principio, Iru, y es que estamos en un momento, o sea, actualmente en comparación a los 50 años anteriores, en donde tenemos todo al alcance de la mano, pero también se está haciendo equivalente la censura pese a todos los avances que hemos estado teniendo. Entonces te pregunto si ustedes recomiendan o se les ocurre alguna posibilidad para proteger esa libertad de expresión en el entorno digital. A ver, esto hay que verlo, a mí, a nosotros, por lo menos nos gusta verlo con una vara equilibrada y justa, ¿no? Para no obrar como el sistema. Digamos que yo diría que si nos remontamos un poquito atrás en el tiempo, no 50 años, sino que hace unos 300, 400 e incluso 1000 años, si querés, la verdadera información que de alguna manera ayuda a liberar el espíritu de cada uno de nosotros y entender lo que estamos haciendo en este mundo, era demasiado resguardada, incluso aquellos que se atrevían a buscarla corrían en riesgo su vida, ¿no? Poniendo en riesgo su vida. Esa información, que creo yo que es una de las más importantes, está ahí disponible, como nunca antes. Y estamos hablando
de los caminos, de alguna manera, para elevar la conciencia, ¿no? Como comenzaba el spot publicitario que ustedes tienen. Esa información tan valiosa hoy en día se tiene acceso como nunca antes en la historia. Entonces, eso lo tenemos que valorar. Ahora, obviamente el sistema, dado que esa información se ha liberado, la han de alguna manera manipulado, tergiversado, la han transformado muchas veces en nueva era, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que detectar ahí que el método que utilizan ellos es justamente la distorsión y sobre todo la distracción, porque hoy tenemos sobre la mesa digital todo este tipo de lecturas sincréticas de elevación, si se quiere, de conciencia, y sin embargo la gente prefiere sentarse a ver Netflix. Eso también es parte de una estrategia. Después viene lo que se conoce como la guerra de quinta generación, que es justamente los ataques a los medios de información. Recordemos que Estados Unidos, ya desde la Segunda Guerra Mundial, había creado el cuarto escuadrón de operaciones psicológicas, que hoy en día sigue estando activo y hasta tiene su propio canal de YouTube para reclutar lo que ellos llaman soldados digitales. Entonces, empieza a haber esta situación en la que uno también pretende todo gratis, ¿no? Pretende todo al acceso de la mano y sin invertir. Y obviamente ellos, ¿no? Los controladores, la élite, como quieran llamarlos, obviamente que para poder lograr lo que han logrado han tenido que jugárselas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hoy nosotros podemos tener acceso a servidores propios, a dominios protegidos, a cuestiones de página web personalizadas. Lo que pasa es que queremos que la granja del señor feudal digital se nos trate con reyes. Entonces, esa batalla, nosotros no somos dueños de YouTube, nosotros no creamos YouTube ni pusimos un centavo para crear YouTube. Sin embargo, lo estamos utilizando, y cito YouTube como un ejemplo, pero lo estamos utilizando para irle en contra de ellos. Imaginémonos esa contraposición si alguien entra a tu casa con todo lo que te costó y empieza a cambiarte los muebles del lugar e invitar gente que vos no querés. Entonces, hay que ser estratégicos y hay que utilizar la casa de ellos acorde a las reglas, pero siempre con un pequeño desvío, porque obviamente ya sabemos cuáles son los temas más censurados hoy en día, que tienen que ver con algunas cuestiones cosmológicas, como vamos a compartir pantalla, pero también el tema de salud. Entonces, esos temas hoy los tenemos que hablar en código. El código que nosotros establezcamos para que no lo detecten esos algoritmos es parte de nuestra inteligencia, si se quiere, de servicio de inteligencia que podamos operar cada uno en casa. Así que es un poco que hay que encontrar el equilibrio para poder coexistir utilizando la plataforma de ellos, porque la información, ¿qué es lo que le molesta? Que produce organización. Y nosotros, a través de estos medios, nos estamos organizando para exponer de alguna manera la perversidad del sistema. Sí, sobre todo hasta ahora venía dado la coartación de libertades en cuanto al derecho de expresión, no deja de ser también relacionado con el derecho de información que tenemos, ¿no? Para recibir otro tipo de información alternativa. Pero al principio ellos, desde las organizaciones supranacionales, venían a decir que lo que iban a limitar es el derecho de difusión. Entonces no querían que la gente, obviamente con algoritmos, pues llegara a ser un altavoz para llegar a muchísima más población. Pero esto estamos viendo que está cambiando y ahora ya están solicitando desde los estamentos, como nuestro presidente de España, aquí Pedro Sánchez, y los de Estados Unidos con Hillary Clinton y Kamala Harris, ahora lo vamos a ver, están ya solicitando que haya penas. Es decir, que se vaya por el derecho penal en contra de la gente que está difundiendo noticias, según ellos falsas, contra este tipo de gobiernos. Entonces, para mí la escalada es muy clara, es un gran peligro por lo que conlleva, y vamos a tener que estar atentos y alerta, porque esta gente no sabemos cuándo va a poder parar, ¿no? Los límites de nuestro sistema de derecho con la justicia, hemos visto que el primer eslabón en cuanto a la información se lo han pasado por el forro de alguna manera, y vamos a ver si también van a tragar cuando nos vengan a buscar penalmente a todos los que estamos difundiendo informaciones contrarias, dijéramos en otro sentido, a lo que estas entidades pues requieren. Fíjate que es muy complejo de entender, pero también de imaginar que esta censura o esto a nivel penal, digamos, sea impuesto. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Ah? ¿De qué manera podemos comunicar? No solo comunicar, sino también sentir que estamos en coherencia con lo que hacemos y queremos. Bueno, primero que nada, entender el marco legal, que no siempre es justo. Obviamente nosotros bajo el derecho positivo se ejerce a través de licencias, de ser licenciados. Entonces, obviamente que hay cosas en términos de la difusión, no solamente en YouTube,
o en las plataformas de redes sociales, sino que si nos vamos a lo clásico y analógico, tampoco uno podría poner en un diario, no sé, la recomendación de algún producto que pueda, entre comillas, dañar la salud, ¿no es cierto? Porque también ibas a recibir, obviamente, desde ahí acciones penales. Entonces, primero es identificar, obviamente, que el sistema de alguna manera te va a tener que agarrar por lo que ya está establecido legalmente. ¿Pueden actualizar esas leyes? Sí, obviamente, eso es un poco de lo que se trata todo esto. Pero hoy en día, mientras que de alguna manera no se dañe a terceros, la información se puede seguir repartiendo, sobre todo en términos políticos, en términos económicos, que de alguna manera es la herramienta principal con la que van a querer ajustar el control sobre la sociedad en los próximos 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque justamente desde lo que son las CBDCs, o sea, las monedas de los bancos centralizados en términos digitales, que es lo que está asociado con los recortes de libertad en cuanto a qué productos se van a poder comprar, el salario básico universal, las ciudades de 15 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí todavía no hay ningún marco legal en el que ellos se puedan agarrar. Obviamente, en cuestiones políticas, en las que uno puede llegar a querer denunciar y sobre todo apuntando para lo que nosotros es correctamente todo el manejo que tiene la masonería y ciertas órdenes eclesiásticas y gnósticas sobre las decisiones políticas, más allá de los partidos tradicionales, tampoco van a poder agarrarse de eso todavía. Ellos lo que hacen es agarrarse de lo que legalmente ya está encuadrado en el que puede tener perjudicaciones sobre terceros. Por eso hay que actuar de manera muy, muy inteligente. O sea, no queda otra. Eso es parte de la lucha que siempre ha estado desde hace siglos, ¿no es cierto? Y también saber leer, ¿no? La estrategia que está optando desde estas instituciones hacia la población. Me vengo a referir que todos vimos muy claro que en el 2020 Mindalia también recibió la censura, le cerraron todos los canales y a otros tantos no, nos pasó lo mismo con el tema sanitario. Pero ahora vemos que la escalada ya la están generando hacia otros temas, que para nosotros también es mucho más peligroso, ¿no? Y problemático. Entonces, ¿cómo lo están realizando? Bueno, primero, como siempre, le tienen que decir y vender a la población que esta etiqueta de conspiranoico es peligrosa. Es peligrosa porque empiezas con una cosa y terminas con otra. ¿Y cómo lo están llevando a cabo? Bueno, con la educación. Ya estamos viendo que en los institutos, hasta las propias universidades, me contaba el otro día mi sobrina que está haciendo primero de psicología, que ya tiene una clase en contra de las fake news, del líquido amarillo. O sea, ya no solo es sanitario el sí con el bicho volador, sino también un montón de aristas que están ahí orbitando de alguna manera alrededor y se están ampliando, no sé, a Israel. O sea, hablan un montón más de temas que no puedas, como la CBDC que decía Iru, dudar del buenismo del sistema hacia con nosotros. Entonces, bueno, como la etiqueta esta la van a hacer de alguna manera social, con esa moral van a justificar las legislaciones que van a seguir aprobando, porque la gente las va a demandar. Yo ahí no sé si estábamos compartiendo pantalla, no sé si es posible que lo pongas. Dame 2 segunditos, acá lo tengo. Sí. Bueno, fijémonos, ¿no? Fíjate que hoy por hoy, en programas de televisión de masas, sale, esto no es la primera vez, obviamente, recordemos que en Barcelona inclusive se generó la primera obra de teatro en contra de los conspiranoicos, que se llama Conspiranoia, me parece, una cosa así. Que ha saltado a Madrid ahora. Que ha saltado a Madrid. La Sexta dice, basta los conspiranoicos en la noche del jueves, hay que ser agresivo contra las mentiras. Esto lo hemos visto, obviamente, desde el 2020 muy, muy exacerbado. Tenemos cuestiones ya históricas, ¿no? Cuando la CIA crea la etiqueta de conspiranoico para tratar de desacreditar lo que había sucedido en torno al viaje a la Luna y sobre todo con lo de JFK. Es algo tan evidente que viene, obviamente, del propio sistema que recuerdo allí en la década de los 70, donde se citó judicialmente en la Corte Suprema de los Estados Unidos a agentes de la CIA y a periodistas de la CBC, etcétera, etcétera, donde tuvieron que confesar a puertas cerradas que sí, que la CIA contrataba periodistas para manipular los titulares de los diarios. Si eso sucedía, obviamente, en la década de los 70, imaginémonos hoy en día. Pero esto pasó que en España, perdona, el otro día con el director de País, que tuvo que denunciar que Pedro Sánchez lo llamó directamente diciéndole, estos titulares no puedes ponerlos. Exactamente, o sea, el propio, exactamente. Entonces, hoy están yendo a la raíz, están yendo de alguna manera al principio. ¿Qué es el principio? Los niños. Entonces, hoy desde la UNESCO ya se está promocionando que en el aula se tiene que enseñar
cómo detectar la fake news. Entonces, vos ahí lo que estás haciendo es, obviamente, ya estás obrando en consecuencia de lo que vos querés de alguna manera manejar. O sea, no hay tal cosa como el juez de la fake news universal manejado de forma divina. Acá es simplemente una cuestión de que cada gobierno a lo que le conviene le va a llamar fake news y lo van a empezar a meter desde las educaciones primarias, ¿no? Cómo enseñar a nuestros hijos a detectar las noticias falsas. Entonces, es bastante, mejor dicho, más que complejo, es fácil de entender qué es lo que les preocupa. Recordemos que el foro de Davos en el 2024 comenzó con el título, que pueden ver aquí, hay un podcast incluso, de cómo reconstruir la confianza en un mundo incierto. Ellos también detectan que la gente ya no les cree. ¿Por qué no les cree? Porque volvemos al punto inicial. La información es poder y sobre todo cuando la información es organización, entonces de alguna manera al sistema eso no le conviene. Un montón de personas, más allá de las distintas perspectivas que podamos tener en algunos temas, nos hemos organizado para tratar de ayudarnos a obtener información que antes no se podía. Y entonces empezamos a perder la confianza en el sistema. Y desde el marketing, una publicidad que no se ve, por más bien que hecha que esté, no sirve. Y nosotros dejamos de ver la televisión, dejamos de ver los diarios tradicionales, o mejor dicho, empezamos a verlos entre líneas. Por lo tanto, al perder esa confianza en los medios oficiales que antes se tenía cuando la familia se reunía a cenar frente al televisor y lo que decía el televisor era palabra santa, ellos lo han detectado y ahí es donde está el peligro para ellos y el beneficio para nosotros, lógicamente. Y además seguro que se dan cuenta de que la gente que utilizamos medios alternativos estamos mucho más formada que el resto de la población y en cualquier conversación realmente con datos encima de la mesa los tumbas en cualquier argumentación. Entonces, bueno, es un problema porque obviamente al final uno empieza a liberarse de alguna manera de esas ataduras mentales, luego también físicas, y empiezas a buscar un camino que el sistema no te lo había proporcionado y que por ti mismo te estás encontrando con otros seres que también quieren andar hacia una orientación similar. Así que para eso el sistema está un poquito en números rojos con nosotros porque cada vez va perdiendo más, ¿no?, de su ejército, de alguna forma, por llamarlo. Y veíamos aquí, Hillary Clinton y Kamala Harris, lo que te decía antes, exigen multas, sanciones y hasta la cárcel para que difundan bulos. ¿Y quién va a decidir lo que son bulos? ¿Hasta qué ámbito? Porque empezaron con el bicho, como hemos dicho, y ahora ya se está ampliando a si Israel de una manera, a si quiénes están controlando los países. Entonces, ¿dónde van a poner el fin? No se puede dudar de que, no sé, la agenda multicolor esta de la 2030 es buena. Entonces, esta escalada ya estamos viendo hacia dónde va, hacia qué objetivos tienen y justamente nosotros que estamos informados, tú o cualquier persona que está escuchando a Mindalia, se lo puede explicar al vecino. Y como las cosas son tan claras cuando las pones en la mesa, eso da miedo para el sistema. No sé si te escucha el audio. Boosting Trump back in 2016, but I also think there are Americans who are engaged in this kind of propaganda, and whether they should be civilly or even in some cases criminally charged is something that would be a better deterrence. Y esto es algo que se repite, recuerdo en Argentina, por ejemplo, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también antes de ser ministra ya lo pedía, sobre todo para la gente que no habían pasado por lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, aquí en España, el Revilla, el presidente de Cantabria, ya dijo que quien no quiera pasar por el brazo en el 2020 se tenía que jugar o por lo civil o por lo militar. O sea, están locos. O sea, es ejercer la fuerza, no solo verbal, sino también física, la quieren imponer. Entonces, recordemos también que yo sé que a mucha gente esto le puede llamar la atención, pero esto no comienza, obviamente, en el último tiempo. Cuando el sistema te prohíbe algo, está claro que de alguna manera no le interesa que le llegue a la gente. Y esto comenzó para nosotros, vos sabés seguramente, Fairuz, que tenemos una orientación cosmológica distinta a lo que es la doctrina copernicana, y esto comienza en la Casa de Representantes en Estados Unidos, citando a las CEOs de Facebook, YouTube y Twitter, y el ejemplo que se da es puntualmente cuando le piden qué vamos a hacer en cuanto al contenido conspiranoico, lo primero que citan es que, bueno, la cajita que aparece hoy en día ante una información que ellos consideran que no es de alguna manera la que le conviene al sistema, y aquí el representante le dice,
perdona que te interrumpa, dice, no necesito saber lo que vas a intentar ofrecer. Le dice, quiero saber cómo vas a controlar a los teóricos de la conspiración en YouTube. Y entonces dice, lo primero es rebajar el contenido de lo que nosotros consideramos baja calidad y promover el contenido autorizado. Lo segundo es proporcionar más transparencia a los usuarios y hemos introducido cajas que proporcionan información verificada en los resultados de búsqueda que tengan mucha información falsa. Entonces, por ejemplo, al buscar tierra plana en YouTube le va a salir una cajita que diga no, la tierra no es plana. Entonces, esto nosotros ya lo teníamos, lo sufríamos desde el 2019. Lo que pasa es que ahora se ha extendido al ámbito de la salud, se ha extendido al ámbito de la política, pero sin embargo ya figuraba, esto es los años 2016, 17, 18 y 19 del Club Bilderberg. Y si uno sigue las líneas que están conectadas, las más importantes de color azul, fíjate que ya en el 2016 se hablaba de la ciberseguridad y la tecnología de innovación. En el 2017 comienza el título de la guerra de la información. Esa la estábamos haciendo de alguna manera los que dábamos información alternativa hacia el sistema. Ya para el 2019 y el 2018 se unen porque comienza a aparecer la inteligencia artificial, la computación cuántica, pero ellos detectan algo que es el mundo de la posverdad, porque no es la verdad oficial. Entonces ahí lo conectan en el 2019 con hay que ver la ética de la inteligencia artificial y sobre todo, esta es la palabra clave, la militarización de las redes sociales. Y hoy estamos en el 2024 viendo cómo todo esto se empezó a ejercer, que se había planificado ya un par de años antes. No solo hay algoritmos, hay bots que se meten en hacer comentarios en contra, ¿no? Cuando ejerces el derecho de información. Entonces, claro, todas estas cosas pues calan en la gente a lo mejor que por primera vez está buscando, que todavía no tiene una confianza en los lugares y por algo lo hacen, obviamente, porque funciona al menos como freno inicial. Iru y Jordi, ¿qué responsabilidad tienen? Está rebotando mi voz por el computador, me parece. A ver, fíjate ahora. Ahí, hola. Ahí, ahora sí. ¿Qué responsabilidad tienen entonces los ciudadanos o tenemos en defender nuestra propia libertad de expresión? Bueno, a ver, la responsabilidad es primero darse cuenta esto que estamos hablando, ¿no? El sistema identificó que se pueden utilizar las redes sociales para militarizarse. Militarizarse no necesariamente tiene que ser armarse en términos bélicos. La información dicen que la verdad es la primera baja, ¿no? En toda guerra, porque obviamente vos tenés que empezar a mantener la opinión pública a tu favor dentro incluso de tu propio gobierno que no va a querer financiar tropas en el extranjero, por así decirlo. Bueno, eso cambió porque estamos, como dijimos, en una guerra de quinta generación. Entonces, la responsabilidad de la gente es saber que ya estamos en esa batalla y que la ventana de posibilidades, de manera fácil, simple y a un clic de distancia, sin tener que un Mindalia, un NUR para Todos, un Hermanos Barea y tantos otros, tengamos que empezar a invertir en nuestros propios servidores, programadores, etcétera, etcétera, lo cual haría prácticamente imposible el nivel de difusión que tenemos utilizando su propio sistema, es que como el tiempo es corto, hay que tratar la mayor cantidad de tiempo, obrarlo en repartir esta información y intentar alertar a los que tenemos al lado. No tenés mucho más para hacer porque todos estamos de alguna manera, salvo los comunicadores, el resto de la gente que consume la comunicación que nosotros ejercemos, son de primera línea, no tienen otra cosa, salvo, bueno, que aparezcan gente que quiera de alguna manera decir, voy a crear una plataforma nueva para que todos ellos de alguna manera se unan, como es el caso de los que tenemos el .tv, incluso Mindalia, siempre aparece, ¿no?, alguna especie de persona que quiere colaborar o ayudar, en el caso norteamericano está la gente de Rockfin, etcétera, etcétera, pero no es el común denominador, queda muy lejos de la masividad que proporcionan las redes sociales tradicionales. Pero fíjate, Fairuz, que has arrancado diciendo la responsabilidad de la ciudadanía. Para empezar, saber lo que es la ciudadanía, que es un contrato social desde Rousseau, donde tú ya pierdes tu libertad como ser humano, que vienes aquí y te posicionas con un contrato a través de un certificado de nacimiento sujeto, porque es un sujeto de derecho, a lo que la conveniencia de lo que le llamamos países, que son corporaciones, que ya no son más naciones de donde naces tú, entonces estás sometido a ellas. Entonces, para empezar, tenemos que saber lo que significan las palabras, las definiciones y dónde estamos metidos en esta especie de matrix legal, pero que nosotros venimos al mundo
a lo mejor interpretándola de otra manera, sobre todo si añades la nueva cosmovisión o cosmología que cada uno se pueda forjar. Entonces, a partir de ahí, lo que han hecho con este contrato social, a partir de Rousseau, es darnos comodidades y una falsa seguridad y perdimos todas las libertades. Entonces, también hay que saber entender lo que significa uno mismo para el colectivo, para tener algo que es justo. Hoy en día, ¿cómo va a ser justo que no podamos tener pisos, que la usura internacional campe a nuestras anchas, que, no sé, los juzgados estén llenos de ejecuciones hipotecarias a favor de entidades que no son ni del país, que son fondos buitres? Eso no es justo. ¿Y para qué queremos vivir en una sociedad que no es justa? Entonces, primero de todo, despertar entre nosotros esos valores y ser ejemplo y difundirlos para nuestros comunes, para que realmente podamos generar una sociedad libre, justa, con valores que todos reconozcamos, cosa que hoy en día solo vemos comodidades. Muchísimas gracias, Iru y Jordi, por haber compartido toda esta información con nosotros. Hay algunas preguntitas del chat. Ahora, ¿te puedo interrumpir para cerrar el tema? Sí, por supuesto. Voy a compartir una vez más pantalla, después la descomparto para que no haya eco. Es interesante entender esto. Nosotros acá lo que estamos hablando es que todavía no tiene un marco legal y jurídico. ¿Quién da ese marco legal y jurídico? Lo proponen de alguna manera muchas veces las propias empresas, o a las empresas les llega desde los estamentos gubernamentales. Pero en definitiva, eso tiene que pasar por los poderes judiciales y en definitiva tienen que estar esos jueces, si se quiere, terminando de aprobar, ¿no? O los diputados, o los senadores, los congresistas, etcétera, etcétera. Esto lo voy a poner a ejemplo porque esto es reciente, ahora en Chile. El mismo fractal se da en Paraguay, en Argentina, en Estados Unidos, en España y en todos los lugares del mundo, por lo menos conocidos y sobre todo occidentales. Y es la complicidad de la masonería, que ya viene obviamente, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás, no es de ahora, pero el poder que han ganado ahora les permite de alguna manera operar a favor de las élites que están por encima, obviamente, de la masonería. Vamos a ver un ejemplo de un político, pero la masonería está en todos los estamentos judiciales también, que son los que de alguna manera tienen que ejercer el control. Exactamente. Esto es en la CNN Chile, en vivo. Yo no sé cuál es la orientación ni la formación de esta periodista, de lo que se habrá dado cuenta tal vez en los últimos años, pero es al menos digno de rescatar y mostrar como ejemplo cómo esa masonería, que se jacta de ser libre, aceptada, de ir por el trabajo, la igualdad y la fraternidad, a la hora de que le hagan una simple pregunta, tiene más problemas para contestarla que un delincuente siendo interrogado. Así que si querés compartir la pantalla, le doy play. Ahí va. Ejemplo, algunos mitos. Lo mencionaba ya Eduardo. Ahí va, espérate que voy a hacer así para que quede bien. Algunos mitos. Lo mencionaba ya Eduardo. La masonería es, porque siempre está a la izquierda, derecha, poder político. Yo le pregunto derechamente, ¿la masonería no es también un foco de poder en el poder judicial? La verdad es que, o sea... ¿Le puedo nombrar fácil la cantidad que hay? Sí, y eso es importante en el momento, digamos, en el fondo de que lo que cuando se busca, digamos, el nombramiento por el mérito, se busca, obviamente, que no haya espacios, en el fondo, donde haya influencias de cualquier naturaleza que puede ser... La masonería es un grupo influyente al interior del poder judicial. O sea, si usted dice, ¿sabe cuántos jueces masones están nombrados? Quizás puede ser, pero también no puede decir, ¿sabe que cuántos jueces de la universidad tal están nombrados? ¿Cuántos jueces, por ejemplo, que salieron de... Pero para eso es una red de poder, entonces, también. No, más que una red de poder, nuevamente insistimos... ¿Usted es masonato, no? Bueno, en realidad, dentro de la vida privada, en realidad es algo que no puedo señalar, no. ¿Es masón, entonces? No, en realidad... No sé. Si lo veo tan complejo que pareciera que sí. No, absolutamente. No es masón. O sea, bueno, sí, en este caso, digamos, yo tengo, digamos, en el fondo, participo, digamos, de una logia. De una logia, sí, efectivamente. ¿Y eso no es efectivamente una red de poder al interior del poder judicial? Yo no tenía idea que usted era. No, como le digo, o sea, si usted... Ahí uno puede ver, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es como que alguien le preguntara, ¿usted es católico? Seguramente no tendría problema de responder que sí o que no. ¿Usted es musulmán? Ahora, ¿por qué se ponen así en cuanto a responder si son o no son masones? Porque tienen que, obviamente, blanquear que son una red de poder. Igual que lo es la iglesia,
igual que tantas otras cosas, lógicamente, pero hoy la masonería, desde hace ya varios siglos, está haciendo esa masonería operativa, que eran constructores de templos, ahora es operativa, pero para el poder político y para el poder eclesiástico, aunque a las afueras digan que son enemigos. Entonces, es importante entender que la democracia, de alguna manera, ese sistema, el cual supuestamente es prácticamente a una gota de la demagogia, no importa si es democracia o es demagogia, el tema es que está desde siempre controlado por los mismos. Y estos son los que después, cuando vos los denunciás en las redes sociales, son los que dicen, che, hay que hacer la censura porque los conspiranoicos perjudican a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, si querés, las preguntas, no sé, Jordi, sí. A ver. Iru y Jordi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información. Me parece súper interesante que demos voz, ¿sí? Aclarar que comunicar ante todo creo que es la misión más importante y que estamos todos a favor de hacerlo y continuar además con esta labor. Marta Patricia nos pregunta desde Nicaragua, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces ellos tienen el poder. No, el poder habría que definir el marco teórico de lo que es tener el poder en tu mente, el poder de elegir esta información alternativa, el poder de cultivarte a vos mismo, el poder de dejar de mirar Netflix y pasar a mirar Mindalia Televisión, Honor para Todos o el canal que te guste, lo seguimos teniendo nosotros. Ellos lo que tienen es, de alguna manera, el control de esos medios que antes de despertar a esta información vos pensabas que te decían la verdad, pero el poder lo tenemos nosotros. Hay que recuperar el poder, hay que hacerse valer y decidir, igual que te nutres con los alimentos, también lo que te nutres con las ideas y los pensamientos. Nos saluda ahora José Lomeli desde Estados Unidos y nos dice, ¿hasta qué punto somos responsables de hasta dónde han llegado con esta censura? Bueno, un poquito la pregunta le hemos respondido antes, ¿no? Porque entonces es una muy similar. Hemos sido responsables en cierta parte porque nos hacen vivir en una rueda de hámster donde bastante tienes para levantarte y irte a trabajar, no sé, tener una familia y pagar impuestos y siempre en esas comodidades. Entonces, por ahí sí que todos, de alguna forma, hemos caído, ¿no? En ese camino de no, a lo mejor, mirar o escuchar ciertos indicios que teníamos. Y bueno, está bien, al menos nos ha servido a todos o a muchos de experiencia y ahora toca, de alguna forma, levantarse, sacar la espada y empezar a enterarnos de qué va esto, de lo que es el mundo y de hacer nuestras propias preguntas y también de tomar las respuestas. Mira, te diría que en realidad, en cuanto a la exactitud de la pregunta, es que somos 100% responsables. ¿Por qué? Porque presionamos al sistema. O sea, ellos llegaron hasta esto porque nosotros, en cuanto a la información, nos hicimos responsables de buscar la propia y dejar de simplemente escuchar una pantalla manipulada desde el momento en que se creó. Por lo tanto, somos 100% responsables y a mucha honra de que el sistema se esté poniendo tan nervioso que no le queda otra que recurrir a estas trampas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Iru. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Se nos ha ido volando el tiempo, pero ha sido un gusto enorme compartir con ustedes. El último video. Sí, por favor, el último video es importante. Porque es el presidente de España, ya que estamos aquí también con Mindalia. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez en la ONU, justamente la semana pasada, en Nueva York, las palabras que tenía contra estas fake news y todas las aristas a las que él puede ampliar, ¿no? Este temario. Si nos das ahí la pantalla. Así que la gente entienda, ¿no? Que es una batalla ganada y que hay que sostenerla. Porque acá lo importante es eso, es sostener estos pasos que ganamos. Y por eso decían esto. Perdón, eso no. Justamente esa ya la vimos, esta de aquí. Ahí va. Nos estamos enfrentando a adversarios poderosos, con importantes fuentes de financiación, que nutren redes de contacto a escala global. Bueno, es un movimiento que no reconoce los resultados electorales, son movimientos que niegan la ciencia y, por tanto, el cambio climático, son movimientos que manipulan conceptos como la libertad, son movimientos que promueven el discurso del odio, del racismo, de la xenofobia, cuestionan la participación de la mujer en la política y en los asuntos socioeconómicos de nuestras democracias. Entonces, mi propuesta, presidente Lula, colegas, sería que esta fuera la primera de otras reuniones que tuviéramos de manera sistemática para que entre todos pudiéramos coordinar una respuesta global
trasladar eso, que tenemos que movilizarnos, que tenemos que trabajar juntos para defender la democracia en todos los foros, en todas las plataformas posibles, y que espero y deseo que esta sea la primera de otras muchas reuniones que mantengamos a lo largo de los próximos años en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Porque a los enemigos de la democracia debemos responderles con la misma tenacidad y la misma coordinación que ellos emplean para socavar a la democracia. Fíjate que justamente ahí está, ¿no? Ellos lo van a hacer de manera sistemática y organizada. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera y sobre todo sostenida en el tiempo y con mayor, de alguna manera, potencia todavía de lo que veníamos haciéndolo. Y sobre todo explicarle el origen de la democracia, donde solo podían ser electos las buenas personas con valores vistos así por una sociedad, cosa que ellos no lo son. Y nosotros sí que tenemos que dar ejemplos y nos queremos reorganizar en otro sistema para con los demás. Así que cada uno queda su responsabilidad en ejercerla, pero sobre todo en sostenernos los unos con los otros. Iru y Jordi, muchísimas gracias. Con esto último cerramos esta charla. Quiero recordarles a todos, además, que va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube y que está muy bueno para repetirlo y compartirlo para permitir que muchas más personas tengan noción de todo lo que está ocurriendo. Gracias infinita nuevamente por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande, hasta la próxima.